La paz y la bendición de Dios esté en cada uno de ustedes, amados hermanos. No es lo que creo que es lo que Dios dice. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy. No es lo que yo creo que es lo que Dios dice que es. Vamos a abordar siempre hablando de la palabra de Dios que nos da libertad. Quiero abordar y advertir lo que la palabra de Dios dice sobre los peligros que puede uno correr cuando cambia el mensaje de la Biblia por mensajes puramente humanos o conceptos inventados por las personas, doctrinas inventadas por las personas al extremo de poder darle más importancia a lo que yo creo que debe ser que lo que Dios dice que debe ser o que se debe hacer. En una ocasión el Señor Jesucristo expresó al pueblo de Israel, reprendió al pueblo de Israel, mejor dicho, de la siguiente forma, a través del profeta Oseas. Y eso lo narra Oseas en el capítulo 4, versículo 6, cuando dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esa es una reprensión que Dios le hizo al pueblo, pues el pueblo estaba en una situación muy difícil. De hecho, el pueblo de Israel se caracterizó muchas veces por ser muy rebelde a las obediencias de Dios, a los mandamientos de Dios, muy dado a la idolatría, muy dado a ser influenciado fácilmente por costumbres o por enseñanzas contrarias a las enseñanzas que Dios les había dado. Y Jesús, a través del profeta Oseas, tiene que hacer esta reprensión. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y eso es lo que yo quiero resaltar, hablando en torno a lo que es la palabra de Dios. Este versículo nos puede dar un indicio a nosotros de por qué la descomposición social. ¿Por qué la descomposición de los valores? ¿Por qué la descomposición de los valores morales, de los valores espirituales? ¿Por qué la descomposición de las iglesias? ¿Por qué prácticas extrañas dentro de la iglesia o prácticas diferentes a lo que Dios quisiera que se dieran dentro de las iglesias? Así que no solamente la sociedad pudo haber tenido una descomposición, sino también la sociedad mundial, no solamente la sociedad guatemalteca, sino la sociedad mundial. En una ocasión yo les dije que nosotros como cristianos a veces no sabemos qué es lo que pasa en el mundo y creemos que el mundo está mal, que está descompuesto, pero nada más hasta donde nuestros ojos pueden ver. No conocemos las profundidades de la descomposición. De repente uno logra captar algo y como que no lo puede creer, lo que el hombre es capaz de hacer cuando no tiene a Dios en su corazón. Cristo, cuando recorría las calles durante los años que Él estuvo en esta tierra, dice la palabra de Dios, y eso lo narra Marcos en el capítulo 6 y versículo 34 de su evangelio. Al bajar Jesús de la barca, vio una gran multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Es decir, la descomposición y la falta de apego a las enseñanzas de Jesucristo ya eran evidentes en el tiempo de Jesús. De tal manera que, según esta narración del Evangelio de Juan, Jesús mira a la gente, mira a la sociedad. Dentro de ellos estaban sus discípulos, pero la narración dice que Jesús vio a todas las personas y las vio como ovejas que no tienen pastor. Ahora, lo que Jesús sintió cuando vio a las multitudes en esta condición, dice la palabra, que fue compasión. Y al decir que sintió compasión, podría interpretarse como que Dios vio a cada uno ir por su propio lado. Jesús los comparó como a un grupo de ovejas sin pastor. No sé qué tanto conocimiento tenemos del trabajo de un pastor y del comportamiento de las ovejas. Algo hemos escuchado y sabemos que las ovejas de por sí son unos animalitos muy inocentes, inofensivos,
dependientes 100% del pastor. De tal manera que si el pastor se aleja y las deja solas, las ovejas no saben qué hacer y empieza cada una a caminar por su propio lado, al extremo de que como no saben para dónde ir, ojo con esta expresión, no saben para dónde ir, pueden agarrar por un camino equivocado, incluso pueden embarrancarse sin darse cuenta. Eso fue lo que Jesús vio en aquel grupo de personas. Increíblemente, el evangelista Marcos no dice que Jesús se enojó cuando vio que las personas estaban desparramadas como ovejas sin pastor, como solemos hacerlo nosotros. Casi siempre nosotros, cuando vemos que alguien no se quiere apegar a los caminos de Dios, lo primero que hacemos es enojarnos, más cuando es una persona que ya conoce a Dios. La tendencia es a enojarnos, a molestarnos, a reprenderlo, a regañarlo y a hacer muchas cosas. Jesús, increíblemente, no se enojó, sino que dice la palabra de Dios que lo que hizo Jesús fue tener compasión de ellas. Y cuando dice que Él tuvo compasión de estas personas, fue por la condición en la que Jesús las miraba. Las veía como ovejas que no tienen pastor. O sea, las vio como personas que no tenían un rumbo, que no tenían un norte. ¿Tenían la información? Pues seguramente sí, porque habían visto todas las maravillas que Jesús había hecho durante varios años. Por lo tanto, ellos ya conocían a Jesús, pero su condición era de una oveja que va caminando sin rumbo. Es como de una nave que no tiene timón, es como de alguien que no sabe hacia dónde ir. Y eso es lo que yo quiero enfocar en esta mañana. No es lo que yo creo, sino es lo que Dios dice que se tiene que hacer, apegados a la palabra de Dios. Y cuando no hay conocimiento, cuando no conocemos el contenido de este libro, que siempre hemos dicho que el manual de vida para las personas es la Biblia, la palabra de Dios. Pero cuando no conocemos ese contenido de la palabra de Dios, estamos expuestos a ir por caminos equivocados. Y cuando vamos por caminos equivocados y Dios nos mira, normalmente yo creo que Jesús nos ve de esta manera. Nos ve como ovejas que no tienen pastor. Nos ve como personas que no sabemos hacia dónde ir. Y no quiero justificar una actitud de esa naturaleza porque nosotros somos responsables de saber qué es la voluntad de Dios para nuestra vida. Jesús incluso mandó que cuando se predicara el evangelio a todas las naciones, se les enseñaran todas las cosas que Él había predicado. Es decir, que la gente aprenda. Lo que pasa es que hay un problema y es que a veces no queremos aprender de la palabra de Dios. Queremos quedarnos, como dice Pablo también en algunos versículos, solamente en los primeros rudimentos de la palabra de Dios, en las cosas básicas, es decir, tomando leche, pero no dando el siguiente paso hacia el alimento sólido espiritual, que es el que verdaderamente nos va a hacer crecer o a robustecernos. Y nos quedamos en un desconocimiento de la palabra de Dios e inconscientemente vamos pereciendo, no avanzamos, sino que o nos estancamos o nos vamos muriendo. Por eso era que Jesús decía, la razón por la cual mi pueblo se muere es porque no tiene el conocimiento. Y no tiene el conocimiento porque no lo quiso aceptar, porque no lo quiso buscar. Miren, hay una historia que probablemente ustedes la han escuchado. No voy a mencionar nombres por la confidencialidad, pero el día que le diagnosticaron un extraño cáncer de páncreas, un personaje anónimo muy conocido, él mandó un email a sus empleados para tranquilizarlos. Y en este email él les decía de la siguiente forma: tengo una forma muy rara de cáncer llamada tumor neuroendocrino. Puede curarse si se elimina
quirúrgicamente siempre y cuando sea diagnosticado con bastante tiempo. Lo que él estaba diciendo a sus empleados era: tengo un cáncer de esta naturaleza, pero tranquilos, que si yo me someto a una operación, ese cáncer se puede curar. Desafortunadamente, 7 años más tarde, este personaje falleció. Ahora bien, pasados esos 7 años, su biógrafo, una persona que le escribía, le conocía muy bien la vida y que escribió su biografía, reveló que este personaje durante 9 meses se había negado a operarse porque la intervención era demasiado invasiva. La enfermedad estaba avanzada y la operación era bastante invasiva, por lo tanto él no quiso someterse a una operación, aunque antes él había mandado un email diciendo: es un cáncer que se puede extirpar siempre y cuando uno se someta, habiéndolo descubierto con suficiente tiempo. Lo había descubierto con suficiente tiempo. Pero después contradijo lo que él había pronunciado antes y decidió tratarse la enfermedad con sesiones de acupuntura, con sesiones espiritistas y con tratamientos naturales. Esa fue la decisión que él tomó, fue lo que su biógrafo dijo, y eso fue lo que no le permitió a él salir adelante de esta enfermedad. Ahora, narraciones que siguen a este acontecimiento, y este escritor dice: ¿cómo pudo un hombre tan inteligente hacer algo tan estúpido? Perdón la palabra, pero estoy narrando lo que dice. Un hombre tan inteligente, sabiendo lo que tenía que hacer, ¿cómo es posible que él tenga que hacer algo contrario a lo que realmente debería de hacer? Le preguntaron en una noche. Él creía: si ignoras algo, y ojo con esto porque a veces nosotros nos vamos también por ese camino. Él creía que si ignoras algo, si no quieres que algo exista, hay un pensamiento mágico que lo elimina. Cuidado, porque una cosa es tener la fe en Dios y otra cosa es enterrar la cabeza y no querer ver la realidad de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Sabe usted que la palabra de Dios también advierte acerca de eso? Porque la palabra de Dios dice: el que duerme de noche duerme. O sea, el que duerme está inconsciente de lo que está pasando. El que duerme espiritualmente está inconsciente de lo que está pasando. Pero no solamente duerme, sino que también la palabra de Dios dice: de noche duerme. No solamente él está inconsciente, sino todo lo que está a su alrededor es completa oscuridad. O sea, hay doble obstáculo para poder ver la realidad. Duermo inconsciente, estoy inconsciente, pero encima de eso, alrededor hay también una completa oscuridad, es de noche. Este versículo termina diciendo: despiértate tú que duermes y te alumbrará el Señor. Hay una expresión muy cierta en todo esto, según estos escritores, si ellos lo resumen de esta manera: de muy listo que se creía, terminó siendo un ignorante. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 y versículo 1, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías. Estoy leyendo aquí en una versión más moderna. Y su necia mente se ha quedado oscura. Decían que eran sabios, pero en realidad eran tontos. Romanos capítulo 1 y versículo 21. Ahí lo pueden ustedes constatar en la Reina Valera. Probablemente está de una forma diferente. Lea la Biblia al día, lea la Nueva Versión Internacional o lea la Biblia de las Américas. En esas versiones, este versículo se encuentra de una manera un poco más clara. Técnicamente, entonces, ¿qué pasó con este personaje? Técnicamente él había sido víctima de algo llamado trampa de la inteligencia. Y ojo, que eso es también parte de lo que quiero mencionar en esta mañana. Es un patrón de actitudes. ¿Qué es la trampa de la inteligencia? Es un patrón de actitudes y comportamientos que lleva a las personas
formadas, personas preparadas e inteligentes, personas con un alto coeficiente de conocimiento, a actuar de una forma estúpida. Usan esa palabra ahí, a actuar de una forma incoherente. Mucho conocimiento, mucha inteligencia, creen que no necesitan nada más. Entonces los llevan a tomar actitudes completamente contrarias a lo que deberían hacer. Su conocimiento grande es lo que dice Pablo aquí en Romanos 1:21. Personas que han conocido a Dios no lo honran como a Dios, no le dan a Dios gracias, terminan pensando puras tonterías porque están pensando de forma humana y su necia mente se queda oscura y ellos piensan que son sabios pero terminan siendo necios. Ahora, amarrando esto con lo que Jesús dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo digo, ¿por qué a veces podemos confundirnos nosotros como cristianos? Nos confundimos si actuamos de forma equivocada en algunas áreas de nuestra vida. ¿O no sucede eso? ¿O no sucede que el cristiano de repente se equivoca y empieza a tener comportamientos contrarios a la palabra de Dios? Mire, yo quiero que lea usted conmigo un pasaje de la Biblia y vamos a ir a Isaías capítulo 29, porque hoy lo que estoy haciendo es tratando de mostrar el peligro, o mejor dicho, prevenir lo que la Biblia nos previene acerca del peligro de cambiar el mensaje de la palabra de Dios por conceptos y conductas puramente humanas. Incluso llegar a creer que esto que yo creo que estoy haciendo es lo correcto, aunque la palabra de Dios diga lo contrario. Yo honestamente no sé qué va a hacer el Señor con tantas prácticas que se dan en la vida de los cristianos y que cuando uno va a la palabra de Dios se da cuenta que uno a veces está actuando en contra de lo que la Biblia dice, pero siempre trata uno de encontrarle una explicación. Siempre uno le encuentra una justificación y siempre uno dice, no, miren, a veces decimos, es que Dios comprende, Dios sabe la situación. No sé hasta dónde va a llegar el amor y la comprensión de Dios o va a prevalecer la justicia de Dios. Porque cuando prevalece la justicia de Dios está incluso arriba de nuestra sinceridad. Yo puedo ser sincero con lo que creo, puedo ser sincero con lo que hago, pero si está contrario a la palabra de Dios y Dios aplica su justicia tal cual, creo que su veredicto va a ser, violaste mi palabra, aunque yo le diga, Señor, yo lo estaba haciendo con todo mi corazón, yo te amaba, Padre, tenía necesidad de hacer esto o de actuar de esta manera, por eso lo hice, pero tú sabes y tú me comprendes. Yo creo que lo mejor es curarnos en salud y no exponernos nosotros a ir en contra de la palabra de Dios. Isaías capítulo 29, los versículos del 9 al 16, el título de este pasaje dice, ceguera e hipocresía de Israel. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead, pero no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. O sea, debido a la negligencia del pueblo de Israel, debido a la hipocresía del pueblo de Israel, debido a la ceguera del pueblo de Israel, o debido a la intención del pueblo de Israel de no obedecer los mandamientos de Dios, nace este pasaje que Dios a través del profeta se los dice. Cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado. Ponga atención a esto, hermano. Si usted tiene su Biblia, léalo. Si no, póngame atención. Yo normalmente lo leo despacio para que se entienda. Toda visión
será como palabras del libro sellado, el cual, si se lo dieran al que sabe leer, como es un libro sellado, y le dijeren, lee ahora esto, él va a decir, no puedo porque el libro está sellado. Y si se lo dan el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Esa es la sentencia de Dios en esta primera parte hacia el pueblo. Haber sellado la visión, haber escondido la visión de los profetas por la conducta de cada uno de ellos. Si le dan las palabras de la visión en un libro sellado, pues obviamente no lo van a poder leer porque está sellado. Si se lo dan a alguien que no puede leer, va a decir, no puedo leerlo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más, ojo aquí, que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Le pusieron atención a eso? Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Por tanto, dice el Señor, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová cubriendo el consejo, encubriendo el consejo. Y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. En este pasaje, que es nuestro pasaje introductorio, quiero enfatizar la importancia que Dios le está dando al conocimiento de su palabra para que el hombre no solamente la conozca, sino sepa qué hacer. Siempre decimos que el manual de vida para el Hijo de Dios, y yo creería firmemente que no solamente para el Hijo de Dios, sino para toda la humanidad, es la palabra de Dios, la Biblia. Dios no dejó este libro solo para los cristianos. Dios dejó este libro como manual de vida de todas las personas. Claro, comienza con el arrepentimiento, con entregarse a Jesús, pero continúa con el conocimiento de la palabra y seguir practicando la palabra para poder llegar a los niveles que Dios quiere que nosotros alcancemos. Entonces, la pregunta que yo hacía hace un rato, ¿por qué a veces nos confundimos y nos conducimos de formas contrarias a lo que Dios quiere? Nos conducimos de acuerdo a lo que nosotros creemos que debe ser y olvidamos por un momento lo que Dios realmente nos está indicando. Yo voy a mencionar algunas razones y la primera, porque no sabemos qué hacer y cómo actuar en base a patrones bíblicos de vida. No sabemos. Es increíble, pero hay cristianos que no saben qué hacer en situaciones difíciles o en situaciones especiales de su vida. Nos gusta este tipo de enseñanza porque alimenta nuestro ego. Cuando nos conducimos con patrones puramente personales, a veces son patrones más atractivos que lo que la palabra de Dios nos enseña. Alimentan nuestro ego. Y ojo, les dije hace un momento, el no conocer la palabra de Dios no es excusa, pues es responsabilidad de cada uno saber qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo vamos a conocer la palabra? Leyendo la palabra. Hermanos, es cierto, la palabra de Dios hace rema en nosotros cuando nosotros la leemos. Primero es el logos, la palabra escrita. Leemos la palabra, tratamos de entender la palabra, nos apoyamos de algún diccionario, de algún comentario
Y la palabra de Dios, luego que es logos, hace rema en cada uno de nosotros. Pero para que esa palabra haga rema en cada uno de nosotros, tenemos que buscarla. Dios no va a venir a nosotros por otros medios. Me preocupa cuando hay personas, cuando hay cristianos que se mueven solamente, y por eso hago la aclaración, solo en base a sueños, en base a revelaciones, en base a sentimientos o en base a su corazón. Me preocupa porque la fuente primaria de Dios revelar su palabra y su voluntad al ser humano se llama Biblia. Y luego la Biblia va a venir a confirmar otros medios. Pero cuando yo quiero vivir solo de lo que sueño, y estoy hablando literalmente cuando me duermo en la noche y tengo un sueño extraño y a ese sueño le doy una interpretación que puede ser una interpretación muy bonita. Pero si no conozco la palabra de Dios y ese sueño, esa revelación, ese sentimiento, eso que yo siento en mi vida no tiene respaldo en la Biblia, hermanos, corro el riesgo de estar haciendo cosas contrarias a lo que Dios dice. Por eso fue que el Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y bien claro, Él dice, este pueblo se acerca a mí con su boca, se acerca a mí con sus labios, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor, dice, es cierto, ese pueblo me teme. Tiene temor de mí, pero no es temor de la palabra, sino es temor de cosas que les han enseñado las personas. Es temor de las cosas que los hombres les han enseñado. Por eso Jesús, cuando le recomendó a Moisés allá en el Antiguo Testamento, le decía, estas palabras repetirás a tus hijos. Las palabras que él le había dicho. Es bueno saber de filosofía, de sociología, del comportamiento social de las personas, del comportamiento de la mente de las personas, de psicología, de la conducta del ser humano. Es bueno conocer de todo eso, pero no debe ser la base sobre lo cual nosotros nos conduzcamos en esta vida. La base en la que nosotros nos debemos conducir es la palabra de Dios. Porque cuando no conocemos la palabra de Dios, entonces no sabemos qué hacer y cómo actuar en momentos especiales. No voy a decir en momentos difíciles, sino en momentos especiales. La actitud del centurión al pie de la cruz es una evidencia clara de a dónde uno puede llegar por ignorancia. Yo he conocido personas que en su desesperación buscan fuentes inapropiadas, fuentes inadecuadas. En una enfermedad, por ejemplo, terminan confiando más en un monte o terminan confiando más en un huevo duro que se le pasa por todo el cuerpo a un niño para curarle el pujo o cualquier otra enfermedad que le diga, en lugar de confiar en Dios. Esas son cosas que suceden, pero ¿qué es? Falta de conocimiento, falta de sabiduría y sobre todo falta de fe genuina en la palabra de Dios. ¿Qué hizo aquel centurión? El centurión sabía lo que era bueno, pero su posición de centurión le obligaba a hacer algo que no debía hacer. Y hasta que vio que Jesús murió en la cruz del Calvario y lo pullaron con la lanza y en lugar de sangre vertió agua, entonces aquel hombre dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Por ignorancia uno puede llegar a cometer cosas que no se debe. Y así la palabra de Dios tiene muchas exhortaciones, recomendaciones y exigencias para nosotros que nosotros simplemente debemos seguir.
Dios dice, no te cases con alguien de yugo desigual. Y a veces es molesto o incómodo estar masticando estos conceptos, porque hoy cualquiera puede decir, ¿y por qué? Si esa persona no conoce a Dios, yo la puedo evangelizar. Pues que Dios te ayude. Pero la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con la incredulidad, porque no tiene nada que ver Cristo con Belial, Cristo con el diablo, no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. ¿Qué parte de esa no se entiende? Pero como la sociedad nos dice que pues media vez yo me lleve bien si no tenemos problema, pregúntele a las personas que han ido en contra de esos mandamientos, ¿cómo les ha ido? Dios es misericordioso, puede hacer milagros. Y gracias a Dios por aquellas personas que han salido victoriosas, aún habiendo violentado la palabra de Dios. Y así podríamos encontrar muchos ejemplos. Dios dice, si te casas, no te divorcies hasta que la muerte te separe. ¿Qué parte de eso no entendemos? Y perdón, probablemente estoy topándome con personas acá, pero eso es lo que dice la Biblia. La sociedad dice, no, pero mira, si para vivir como un infierno, mejor que cada uno viva por su lado. Y se toma esa decisión y ok, está bien. Pero la palabra de Dios dice, está bien, tú lo puedes hacer, pero si lo haces, quédate solo por el resto de tu vida. Porque la abolición de ese contrato o de ese pacto, porque el único pacto en la Biblia es el matrimonio. Es el único que se simboliza entre la unión de Cristo y su iglesia. El pacto de Dios hace con su iglesia. Es un pacto irrompible. El matrimonio es un pacto irrompible hasta la muerte. Hay personas que optan por separarse y volverse a casar. Yo no digo están condenadas, porque Dios es el único que puede tomar esa decisión. Dios tendrá compasión de estas personas, espero yo. Pero hay una violación a lo que la palabra de Dios dice. Dios es claro en su palabra. Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Y por cuestiones de inconsciencia o por cuestiones de no saber exactamente, porque no lo hemos leído en la palabra de Dios, déjeme decirle que una vez que uno lo lee en la palabra de Dios y deja que ese mensaje le haga rema en su vida, uno lo termina aceptando, porque sabe que es la palabra de Dios. Y para que comencemos nosotros a adoptar una conducta cristiana basada en los principios bíblicos, es necesario lo siguiente. Primero, va a depender de cuánta conciencia tenemos nosotros de que la Biblia verdaderamente es un manual de vida y como tal es quien nos guía, nos pone la plana a seguir en todo lo que nosotros pretendemos hacer. Y ese es el primer desafío que yo les pongo a ustedes, amados hermanos, en esta mañana. ¿Qué tanta conciencia tengo yo de que la palabra de Dios es el manual de vida? Increíble, pero a veces no tenemos toda esa conciencia. ¿Qué tan convencido estoy yo de lo que dice el Salmo 119:5? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántas veces nosotros recurrimos a la palabra de Dios o recurrimos al autor de la palabra de Dios cuando estamos en situaciones complicadas? Yo le quiero dar como testimonio, no me voy a vanagloriar porque algo estoy aprendiendo y algo he ido pidiéndole a Dios, que no sea yo siempre el mejor o el que diga yo soy el ejemplo de todo. No, pero en este sentido yo le quiero decir algo. Estoy pidiéndole y estoy tratando de acostumbrarme que cualquier conflicto, situación o cosa positiva que me pasa en mi vida, vaya primero a la palabra de Dios. Si en mi vida personal algo me está yendo bien, si en la parte laboral algo no me está yendo bien, yo
doblo mis rodillas y le digo al Señor, ayúdame, Señor, para que las cosas las pueda hacer con sabiduría. Ayúdame a salir adelante. Quiero hacer las cosas bien hechas. Si algo en mi vida personal no me está saliendo bien, llegar también y decirle, Señor, aunque sea una oración rápida de 10, 15 segundos, pero acostumbrarnos nosotros a que la palabra de Dios sea el manual de nuestra vida. En el momento que nosotros estamos de acuerdo en reconocer que la Biblia sea el manual de nuestra vida, entonces vamos a empezar a tener conciencia de lo importante que es el conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces lee usted su Biblia al día o en la semana? Seamos sinceros, seamos transparentes con nosotros mismos. Y usted no tiene que abrir su Biblia en su casa o en cualquier lugar de par en par para que lo vean que está leyendo la palabra de Dios. No, no necesariamente. Usted lea la palabra de Dios en el momento que usted considere que lo puede hacer, pero hágalo. Porque solamente leyendo la palabra de Dios vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. La gente se muere porque no sabe lo que Dios tiene para sí. Mientras el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin embargo, a pesar de que la Biblia dice claramente esto, muchas veces tomamos la decisión de tropezarnos en la oscuridad, de ir de acuerdo con nuestros principios y asegurar que aunque haya actuado mal, era lo mejor que podía hacer. En ese momento estamos diciendo, yo pude tomar una mejor decisión que la que Dios me estaba sugiriendo. Por otro lado, no es suficiente tener conciencia de la directriz que podemos recibir de la palabra de Dios, porque yo creo que si hago una pregunta y les digo, ¿cuántos están conscientes de que la palabra de Dios debe ser el manual de vida para las personas? Yo estoy casi seguro que el 100% va a decir, yo estoy consciente de que el manual de vida es la palabra de Dios. Pero no es suficiente tener solamente la conciencia de que esa directriz la recibimos de la palabra de Dios. Es también importante analizar qué tan dispuestos estamos nosotros en aceptar esa guía como guía irrefutable de una forma personal de conducirnos. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros de renunciar a cosas que la palabra de Dios nos dice que tenemos que renunciar con tal de agradarle a Él? La palabra de Dios dice que no solamente debemos ser oidores, sino que debemos ser hacedores. Y hermanos, por eso, tener conciencia y estar dispuestos a hacer de la palabra de Dios nuestra guía, nuestro manual de guía, es súper importante. Porque hay personas que están conscientes de que la palabra de Dios debe ser su guía, pero no están dispuestas a hacer lo que la palabra de Dios dice. Respetan el mandamiento de Dios. Ay, pero es que es un mandamiento difícil. Para mí es complicado hacerlo. Bueno, si no tenemos esos dos elementos, va a ser muy difícil empezar a tener ese conocimiento que Dios quiere y empezar a crear vida en lugar de muerte. Perecemos. Mucha gente cuando ha venido al Señor, cristianos cuando han venido y se han reconciliado con Dios, terminan diciendo es que yo estaba confundido. Claro, porque llegó un momento en que la palabra de Dios le abrió los ojos. Y se dio cuenta que aunque pudo haber vivido 10, 15, 20, 30 años con el título de cristiano, realmente no había conocido ni entendido ni aceptado que el mensaje de la palabra de Dios fuera el patrón de su vida. Cuando él tuvo esa conciencia y cuando él estuvo dispuesto a seguirlo,
entonces empezó a ver el cambio, porque empezó a hacer cortes en su vida, empezó a tomar decisiones que antes no se atrevía a hacer, empezó a conducirse de una manera que él nunca pensó que se fuera a conducir, empezó a perdonar cuando él antes creía que nunca podía perdonar. Empezó a dejar que la palabra de Dios hiciera ese rema. ¿Por qué? Porque es lo que da vida. En segundo lugar, ¿por qué a veces nos confundimos y tropezamos? Porque insistimos en vivir un evangelio a nuestra conveniencia, lo cual nos estaría poniendo en riesgo de actuar en contra de la palabra de Dios. Ya leímos Isaías capítulo 29 y leímos desde el versículo 9 en adelante, pero hoy haciendo énfasis en el versículo 15 y 16, el profeta dice: ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas. Ay de esas personas. Estas personas dicen: ¿quién nos mira? ¿Quién nos conoce? Nadie. La respuesta para ellos es nadie. ¿Quién nos mira? Ninguno. Pero el profeta dice: ay de esas personas. Está advirtiendo: su perversidad ciertamente va a ser reputada como el barro del alfarero. Ay de los que se esconden de Dios. Ay de los que dicen: él no me va a ver. La perversidad, o sea, su conducta, su forma de actuar, dice que va a ser reputada, es decir, va a ser juzgada. Su forma de vida va a ser juzgada. Llegará un momento cuando nuestra forma de vida va a tener que ser evaluada, no en base a la conciencia, en base a la palabra de Dios, mi amado hermano. Eso es lo que yo quiero insistir en esta mañana. Sí, hay una ley de la conciencia, pero la ley de la conciencia que la Biblia menciona está siempre apegada a la palabra de Dios. No es una ley de la conciencia apegada a nuestros sentimientos ni a lo que nos conviene. Va a llegar un momento, va a llegar un día en que nuestra forma de vida va a ser juzgada y va a tener que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Cuidado. Pues un versículo tan sencillo, pero que tiene una gran verdad, es aquel que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Un versículo muy sencillo, pero que tiene una profundidad, aún para nosotros los cristianos. ¿Sabe una cosa, hermano? Algo que me preocupa a mí últimamente, y no pretendo hablar mal de ninguna denominación ni de ninguna iglesia, pero algo que me preocupa a mí últimamente es el hecho de que la mayor cantidad de transmisiones que vemos hoy día, o tal vez no transmisiones, pero la mayor cantidad de eventos tienen que ver únicamente con la música y con los diferentes géneros de música, y que a veces los diferentes géneros de música lo que menos tienen es una motivación a adorar a Dios o a dejar que Dios transforme mi vida, sino está encaminada más que todo a los sentimientos y a las emociones. Eso me ha preocupado bastante, porque puede ser que nosotros no estemos adquiriendo conocimiento y que no estemos edificando nuestra vida, sino que solamente estemos alimentando nuestras emociones. Somos cristianos, está bien, entre comillas, somos cristianos, pero somos cristianos tomando leche, no tomando alimento sólido, no sabiendo perfectamente qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando yo tengo que tomar una decisión, no tener la capacidad de tomar una decisión en base a la palabra de Dios, porque solamente estoy siguiendo lo que las canciones me dicen. Estoy siguiendo solamente lo que fulano de tal me dijo, mas no estoy siguiendo lo que la palabra de Dios me dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso es que la palabra de Dios no puede ser sustituida por nadie. Mire, Pablo nuevamente, ese gran apóstol Pablo, advirtiendo acerca de esto cuando él habla a los Gálatas, les escribe de esta forma. Miren, les voy a leer varios versículos. Capítulo 1, del versículo 6 en adelante.
Estoy maravillado, les dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. De verdad, seguir recomendaciones de un profesional que no tiene nada que ver con la palabra de Dios es seguir un evangelio diferente. No le estoy diciendo que no busque el consejo de un profesional, hay que buscarlo, pero ese consejo nunca va a prevalecer al consejo de la Biblia. Entonces Pablo le dice, estoy maravillado de que se hayan alejado para seguir un evangelio diferente. Y luego él mismo les aclara, no que haya otro evangelio, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice el apóstol, sea anatema. Como antes hemos dicho, también les repito ahora, si alguien les predica un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema, sea maldito. Entonces Pablo está diciendo, aún un ángel. Yo he escuchado gente que ha dicho que ángeles les han venido a decir cosas y a darles profecía. Cuidado. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, ahora nos habla por medio de el Hijo, dice Hebreos, a través de el Hijo. Y el Hijo es la palabra de Dios. Y nada que se diga si no está en la palabra de Dios, no va a ser considerado como mandamiento o como directriz de Dios. Aunque alguien diga, pobrecito, eso es lo que tiene que hacer. No, hermano, si está en contra de la palabra de Dios, no hay pobrecito que valga la palabra de Dios. Siempre se tiene que cumplir. Porque sabe una cosa, la Biblia simplemente se obedece. No se cuestiona, no se discute, aunque eso requiera sacrificios. De hecho, la vida va a requerir sacrificio. La vida cristiana va a requerir sacrificios. Porque el que no ha creído en Dios y al momento que viene y le entrega su vida a Jesucristo, no puede seguir viviendo igual. Tiene que operarse un cambio en su vida. ¿Han escuchado ustedes ese canto? Muy bonito, por cierto, cuando uno lo escucha dice, no hombre, ¿cómo va a ser posible que Dios me quiera tratar de esa manera? Aquel canto que dice que un día yo llorando le dije a mi Señor, Señor, tú eres el alfarero y yo el barro soy. Y el Señor me dijo, mira, yo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar. ¿Por qué? Porque va a ser un proceso doloroso, porque querer dejar ideas que traíamos del pasado va a ser duro, va a ser complicado. Nadie va a querer romper con algo que le está atando al mundo. Es complicadísimo, es bien difícil, pero es el sacrificio que se tiene que pagar para poder servir a Jesucristo con todo nuestro corazón. La palabra de Dios da directrices y esas directrices no se cuestionan. Y eso ya es un sacrificio. Jesús dijo, todo aquel que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Ahora bien, muchas veces mejor no queremos saber nada de lo que Dios demanda. Como lo hizo aquel personaje de la ilustración que les mostré antes. Él dijo, si tú no estás consciente de algo, pues hay una ley en la vida, no sé qué ley se refería a él, pero él decía, hay una ley en la vida que si tú no lo sabes, eso tiende a desaparecer. Y estaba con un gran cáncer. Y el ser humano está con un gran cáncer espiritual y quiere seguir en su ignorancia. Él quiere decir, se recuerdan que yo les prediqué y les dije, la gente dice, el tiempo se va a encargar de eso. No, el tiempo no es doctor, el tiempo no es médico, el tiempo no cura nada. El único que cura es el Señor a través de su palabra.
buscarlo a Él. Si Dios dice, tienes que ir y pedir perdón, ese perdón tenemos que pedirlo. Si queremos curarnos, si no, el tiempo solamente va a seguirlo poniendo más complicado. El tiempo lo va a seguir poniendo más difícil y nosotros creeremos que ya lo resolvimos, pero no, ahí está solamente tapado. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay ordenanzas que simplemente se obedecen. Cuando Dios dice por medio del profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor no es más que mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Está manifestando su molestia, tristeza por la forma de cómo se conducen algunas personas. Personas interesadas en servirle, pero que no quieren pagar el precio o que no están dispuestas a dejar ser gobernadas por él. Son aficionadas a Jesús, mas no comprometidas con Jesús. Y Pablo lo recalcó a los Gálatas. En otra ocasión les dijo, ¿quién os fascinó? Ustedes corrían bien, les dijo, ustedes estaban caminando bien. ¿Quién los fascinó a seguir de esta otra manera? La Biblia advierte que la palabra de Dios y sus demandas deben ir alineadas a nuestra forma de vida. Y eso solo se puede lograr cuando Dios hace una obra especial en nuestra vida. Cuando yo estoy alineado con la palabra de Dios, entonces puedo vivir de acuerdo a su voluntad. Mire, Jeremías 32:39 dice, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Promesa del Señor. Haré que haya coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y cuando alguien no acepta un designio de la palabra de Dios porque no le parece razonable, esta persona simplemente está yendo en contra de la palabra de Dios. Pablo también se lo recomendó a Tito en el capítulo 3 y versículo 9 y le dijo, evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Qué hay que hacer? Obedecer la palabra de Dios. Solamente obedeciendo la palabra de Dios, nosotros podemos tener coherencia. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer ya para terminar esta palabra que Dios me ha dado para ustedes? Hay un peligro en vivir de acuerdo a opiniones humanas y no vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. La invitación para ustedes este día es decirles, dejemos que la palabra de Dios sea esa lámpara que guíe nuestros pies. Dejemos que la palabra de Dios sea ese manual de vida. No solamente tengamos conciencia, sino que estemos dispuestos a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Estemos dispuestos a sacrificarnos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Y estemos dispuestos a poner nuestra mano en el arado, no ver hacia atrás, sino ver hacia adelante. Yo espero que el mensaje de la palabra de Dios haya llegado a cada uno de ustedes y que nos propongamos cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Hermanos, la palabra de Dios es infalible. Es lo único que es infalible. No hay un solo error en la Biblia. No hay un mandamiento que sea equivocado en la Biblia para nosotros. Todo lo que dice la palabra de Dios es porque Dios sabe que es lo mejor. La palabra de Dios fue inspirada, fue soplada por Dios. Los que la escribieron no escribieron por sus propios medios, escribieron porque Dios les habló a ellos, les dijo. ¿Cómo se los dijo Dios? Hablado, inspirado al corazón, a la mente. No sé qué metodología utilizó el Señor, pero lo que Dios tenía en mente que estuviera escrito en la palabra es lo que está escrito.
Por eso Jesús dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo siempre digo, si a una persona, a un cristiano, a un hijo de Dios, le va mal en la vida, no es porque Dios se haya apartado de él, es porque hay algo en esa vida que no está alineado a los principios de Dios. Así es, hermanos. Creámoslo en el nombre de Jesús. Creámoslo, sometámonos a Dios. Y vamos a darnos cuenta que cuando estemos 100% alineados, todas las cosas nos ayudarán a bien. Así dice la Biblia, todas las cosas ayudan a bien a todos los que aman a Dios. Ese es el llamado para cada uno de nosotros. Iglesia Fidelidad de Dios, una iglesia nacida del corazón de Dios.